Muy bien, queridos estudiantes, hoy día estamos jueves 29 de octubre, día 4, y el nombre de nuestra actividad es Conversamos sobre los hábitos de alimentación y actividad física a partir de una encuesta a nuestra familia. Bien, esto lo vamos a hacer en personal social, ¿verdad? Los recursos para esta actividad son las fichas, encuestas sobre hábitos que promueven estilos de vida saludable, y la otra ficha es clasificación de los alimentos según su procesamiento. Bueno, y aquí su portafolio, lápiz, lapicero, ¿verdad? Bien, entonces para el desarrollo de la actividad, ¿te recuerdas lo que hemos venido haciendo? En el día 1 recordaste los casos de María, Luis y Ana e identificaste un asunto público, a partir del cual tomaste acuerdos junto a tu familia para promover estilo de vida saludable. Hoy completarás una encuesta para saber cómo son tus estilos de vida en cuanto a tu actividad física y alimentación. Esta información te servirá para dialogar y reflexionar con tu familia respecto a buenas y malas prácticas identificadas. Ante ello, nos dan la siguiente meta, y es realizar una asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física a partir de los datos de una encuesta y la construcción de acuerdos de convivencia en familia. Bien, entonces vamos a empezar. Primero nos dicen aquí que para dialogar con tus familiares sobre sus hábitos de alimentación y actividad física debes tomar en cuenta los siguientes criterios. Aquí nos están dando ya 3 criterios para la cual vamos a ser evaluados, ¿ok? Y el primer criterio es, en la asamblea familiar, el diálogo permite la reflexión sobre los hábitos de alimentación y actividad física de tu familia, recogidos mediante una encuesta. En la asamblea familiar se utilizan los acuerdos de convivencia construidos con tus familiares, por ejemplo, un trato respetuoso. Participas en la construcción de acuerdos de convivencia para realizar la asamblea familiar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de cada miembro de la familia. Bien, entonces estos son los 3 criterios en los cuales vamos a ser evaluados en esta actividad, ¿ya? Entonces, después que ya conoces que vas a ser evaluado y cuáles son los puntos en los cuales vas a ser evaluados, vas a leer la ficha encuestas sobre hábitos que promueven estilos de vida saludables, y también vas a completar las preguntas de la encuesta sobre hábitos alimenticios y actividad física, y también vas a pedir a tus familiares que también rellenen la encuesta, ¿ok? La encuesta es por cada miembro de la familia, ¿ya? Entonces vamos a empezar, y aquí está nuestra encuesta, ¿sí? Encuesta sobre hábitos que promueven estilos de vida saludables. Completa esta encuesta, te ayudará a saber si tu estilo de vida es saludable. Marca con una X la alternativa en la cual te identificas. Y aquí, bueno, estoy tomando un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para que luego ustedes entiendan. Bien, entonces aquí, con el primer punto, que es alimentación saludable, 1 te dice, ¿te gusta comer verduras? Sí, le he colocado que sí. 2, ¿con qué frecuencia comes verduras a la semana? Le he puesto de 3 a 5 días que como verduras, ¿no? ¿Te gusta comer frutas? Sí. ¿Con qué frecuencia comes frutas en la semana? Y aquí está, ¿no? Nunca de 1 día a 2 días, de 3 días a 5 días, de 6 días a 7 días. Y eso es lo que yo he marcado. Esa es la frecuencia con que yo como las frutas, ¿no? Luego, vamos a ir a la pregunta 5. ¿Te gusta comer alimentos altos en azúcar, sal o grasa? O sea, ¿estas cuáles son? Galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas, salchipapas, etc. No, le he puesto no, ¿ok? En la semana, ¿con qué frecuencia comes alimentos altos en azúcar, sal o grasa? Nunca, ¿no? No como, ¿no? Si no lo como, entonces no, tampoco lo hago pues con ninguna frecuencia. ¿Cuántos litros de agua consumes al día aproximadamente? Le he puesto 1 litro de agua, ¿ok? Ahora vamos con la actividad física. Aquí coloco, ¿realizas algún ejercicio físico? Le he puesto que sí.
¿Qué ejercicio físico practicas? Aeróbicos, caminatas, vóley, fútbol. ¿Qué es lo que realizas? Si yo le he puesto caminata, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana realizas ejercicio físico? Le estoy poniendo ahí más de 3 horas, ¿ya? Este es un ejemplo nada más, chicos. Ustedes tienen que rellenar la encuesta según lo que ustedes realizan, ¿ok? Igual, le vas a entregar también a cada familia, a cada miembro de tu familia, a cada persona, para que también rellenen según lo que ellos realizan, ¿ya? Nota importante aquí es que mientras más días a la semana consumas frutas y verduras, tu estilo de vida será más saludable. Mientras más alimentos altos en azúcar, sal y grasas consumas, tu estilo de vida será menos saludable. Para un estilo de vida saludable, se debe realizar actividad física, por lo menos 30 minutos diarios o 3 horas a la semana. Para tener una buena salud es recomendable consumir 2 litros de agua al día, ¿ok? Recuerda esto para más adelante poder completar algunas preguntas que nos puedan realizar en todo caso. Y también pues es un dato muy importante, ¿no? Para nosotros. Bien, una vez que ya terminaste de completar la encuesta, te dice, luego con las respuestas de las encuestas que has realizado, ¿ya? Tú y tus familiares, ¿ya? Completa la siguiente tabla. Por ejemplo, si una familia tiene 5 integrantes, sus respuestas podrían ser así. Realiza esta actividad en tu portafolio, ¿no? Ya sea tu cuaderno, folder, lo que tú tengas. ¿Ok? Aquí está. Este es el cuadro que lo vas a dibujar en tu portafolio. ¿Ok? Igual. Tal cual. Lo único que va a cambiar es aquí en la cantidad de familia, ¿ya? Conforme tú tengas los miembros de tu familia tienen que estar aquí. Por ejemplo, en mi caso, los miembros de mi familia somos 3, ¿no? Entonces, aquí la cantidad debería ser un total de 3. Si somos 6, un total de 6, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar el video. 4 hay en esta alternativa y 1 hay aquí. Esto para la pregunta 1 nada más. Si sumo todo, ¿cuánto me va a dar? 5, ¿verdad? Y este es un ejemplo para 5 integrantes. Aquí también hay 1 en esta alternativa y hay 4 en esta alternativa para la pregunta 2. Si sumo los dos va a ser 5. Igual también la pregunta 3. Hay 3 aquí en esta alternativa y 2 aquí abajo en esta alternativa. Si sumo todo me da 5. Y si así me voy fijando de todas, también va a ser lo mismo. Bien. Entonces vamos a empezar a leer para poder rellenar este cuadro. ¿Ok? Y es, ¿te gusta comer verduras? Esto con respecto a la pregunta 1. La alternativa es sí y no, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a mi encuesta, ¿sí? Y voy a la pregunta 1, ¿ya? Y en esta primera encuesta veo que hay un sí, ¿ok? Voy a seguir revisando las demás encuestas, todas las que yo tengo, y voy a empezar a contar cuántos sí hay, ¿ya? Entonces, yo veo que aquí, por ejemplo, el ejemplo que te dan es que hay 4 miembros de mi familia que dicen sí. Entonces le coloco 4. Pero hay un miembro de mi familia que ahí ha marcado un no, entonces le coloco 1, ¿verdad? Si yo soy, por ejemplo, de 8 miembros y voy contabilizando y veo que hay 5 que han marcado sí, entonces aquí colocaría 5. Y por lo tanto, si hay 3 que han marcado no, coloco aquí un 3, ¿verdad? Bien, vamos con la pregunta 2, dice, ¿con qué frecuencias comes verduras en la semana? Nunca 1, dice aquí, y de 6 a 7 días, perdón, de 3 a 5 días, 4. Entonces yo voy a ir a mi encuesta, ¿ya? A mi encuesta, y aquí voy a ver, yo he marcado de 3 a 5 días, van 1, ¿no? Y voy a revisar los demás familiares, ¿qué ha marcado? Y voy contabilizando, colocando hacia un costado todos los que he marcado de 3 a 5 días, en otro costado los que he marcado de 1 a 2 días, si por ahí hay otro de 6 a 7 días, o si también hay que nunca, ¿no? Entonces todo eso, al final voy a contar
y lo voy a colocar aquí en este cuadro. Y por ejemplo aquí ya nos dicen que hay una encuesta en donde han marcado nunca y hay 4 que han marcado de 3 a 5. ¿Ok? Otro, a ver, tercera pregunta, ¿te gusta comer frutas? Sí y no. De nuevo, voy acá a la pregunta 3, ¿sí? Y yo he marcado que sí, van 1. Y así, voy buscando de los demás y voy contabilizando, ¿no? Hacia un costado los del sí, hacia otro costado los no. Luego empiezo a contar y según el ejemplo que aquí nos dan es que hay 3 miembros de nuestra familia que dicen que sí y 2 que dicen que no, ¿ya? Igualito con la 4. ¿Con qué frecuencia comes frutas en la semana? Voy a mi encuesta, reviso, coloco hacia un costado los que dicen nunca, los que han marcado nunca, luego al otro costado los que han marcado 1 a 2 días, los que han marcado de 3 a 5 días, y los que han marcado de 6 a 7 días y empiezo a contar. Y cuando cuento, según el ejemplo, dicen que hay 2 encuestas, 2 miembros de mi familia que de 1 a 2 días lo han marcado y que hay 3 que han marcado de 6 a 7 días. Lo demás está en blanco porque no hay, pues no han marcado, ¿no? Ok. Pregunta 5. ¿Te gusta comer alimentos altos en azúcar, sal o grasa? Según el ejemplo, después de haber ido de nuevo a mi encuesta y de haber colocado, ¿no? Contabilizado cuántas encuestas hay sí, cuántas no. Por ejemplo, yo aquí he puesto no. Entonces aquí marco y digo, sí hay 4. Y no hay 1. Ese es el ejemplo que nos dan, ¿ya? 6. En la semana, ¿con qué frecuencia comes alimentos altos en azúcar, sal o grasa? Y aquí hay 1, 2, 3, 4 alternativas. De las 4 alternativas, después de haber ido a mi encuesta y haber clasificado cuántos dicen nunca, cuántos dicen de 3 a 7 días, de 1 a 2 días, de 3 a 5 días, y voy a contabilizar y me doy cuenta que hay una encuesta que dice nunca y de 6 a 7 días dicen 4. Y lo voy a aquí completar en este cuadro, ¿ya? Pregunta 7, dice, ¿cuántos litros de agua consumes aproximadamente? Igual, ¿no? Voy a mi encuesta y empiezo a ver, aquí en el 7 dice, por ejemplo, 1 litro, ya, y hay una encuesta ya, y voy a seguir con las demás encuestas, la número 7, que han marcado, ¿no? Y voy clasificándolo. Después lo voy a contabilizar y según el resultado que me sale lo coloco aquí. El resultado que ha salido aquí en este ejemplo es que hay medio litro consume un integrante y 1 litro lo consumen 4 integrantes, ¿ya? Pregunta 8. ¿Realizas algún ejercicio físico? Sí y no. Vas de nuevo a tu encuesta, ¿sí? Te ubicas en la pregunta 8 y empiezas. Aquí esta encuesta dice que sí hay 1 y vas luego buscando de los demás integrantes y vas clasificando sí a un lado y no al otro lado y luego cuentas cuántos sí y cuántos no. Y aquí sale de que hay una encuesta que han marcado sí y que hay 4 encuestas en donde han marcado no y lo completo aquí en el cuadro. Pregunta 9. ¿Qué ejercicios físicos realizas? ¿No? Aeróbicos, caminatas, vóley. Como es una pregunta que se responde, ¿ok? Entonces vas a tener que colocar, pues, ¿no? Si te dicen caminata, en este caso que he colocado yo, colocas ahí caminata y que te has dado cuenta que solamente hay una encuesta que lo menciona, ¿verdad? Los demás integrantes no mencionan nada, entonces no se contabiliza a ellos, solamente a los que completan, ¿ok? Ese número 9. Luego, la pregunta 10 dice, ¿con qué frecuencia realizas ejercicios físicos a la semana? ¿No? Y vas, y aquí la pregunta es, ¿cuántas horas a la semana realizas ejercicios físicos? Aquí te hablan de horas, en el otro lado es el tiempo. Entonces aquí en horas te dan 1 hora, 2 horas, 3 horas o más de 3 horas. Yo he marcado más de 3 horas. Si yo realizo más de 3 horas a la semana, o sea, eso quiere decir que puedo realizar 6, 7 horas, entonces aquí nos dan la alternativa de nunca, 1 a 2 días, 3 a 5 días y de 6 a 7 días. Si yo realizo 3 horas a la semana, más de 3 horas a la semana, o sea que estoy diciendo que estoy realizando 4, 5, 6, 7 horas a la semana, esto lo estoy realizando en 6 a 7 días, ¿ok? Y que hay 4 miembros de mi familia que no realizan ejercicio físico. Listo.
Entonces ya trasladé todos los datos en conjunto de toda la encuesta, lo he trasladado en este cuadro. ¿Ya? Todo de mis 5, 6, 7 encuestas que tengan, 3, 2, 8 encuestas, dependiendo de la cantidad de miembros de familia que tienen ustedes, ya lo apunté todo aquí, y aquí están todos mis datos, ¿ok? Listo. Dicho esto, entonces vamos a continuar. Y aquí viene, luego de completar el cuadro, ¿ya? Vas a leer la ficha clasificación de los alimentos según su procesamiento, ¿ya? Bien. Responde las preguntas teniendo en cuenta los datos de la encuesta y del texto que has leído. Aquí ya nos está mencionando que vamos a leer el texto 2, ¿ok? Pero al leerlo vamos a tener en cuenta también lo que ya sé de los datos de mi encuesta. Entonces voy a empezar a leerlo, pero teniendo en cuenta lo que ya sé de mis datos de la encuesta. Sé que mis familiares comen frutas y verduras, la mayoría, pero también la mayoría come comida pues ultraprocesada, ¿verdad? También sé que están tomando poca agua, ¿verdad? Y que son pocos los que realizan ejercicio. Todo eso ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? O sea, mientras tú vas rellenando tu tabla, también te tienes que ir dando cuenta, ¿verdad? Los resultados que te van saliendo. Y con esa mirada vas a ir al texto 2, que dice clasificación de los alimentos según su procesamiento, y vas a empezar a leer, ¿ok? Vamos a leerlo entonces. Aquí hay cómo se clasifica y aquí según su procesamiento dice, aquí está. En alimentos naturales, ¿estos quiénes son? Los no procesados. Son de origen vegetal, frutas, verduras, tubérculos, semillas, entre otros. Y de origen animal, carnes, leche, huevos, entre otros. Se llaman alimentos naturales o no procesados porque no contienen sustancias añadidas como azúcar, sal, grasas, edulcorantes o aditivos. Ajá, yo digo, bien, en la encuesta están frutas y verduras y hay una mayoría que consume esto, entonces lo he subrayado para tenerlo en cuenta. Bien, luego digo, otro alimento es los alimentos mínimamente procesados. Son alimentos naturales que han sido alterados sin que se les agregue o introduzca ninguna sustancia externa. Estos procesos mínimos, que son limpiar, lavar, pasteurizar, descascarar, pelar, deshuesar, renavar, rebanar, descremar, esterilizar, entre otros, ¿ya? Pueden aumentar la duración de los alimentos, permitir su almacenamiento, ayudar a su preparación culinaria, mejorar su calidad nutricional y tomarlos más agradables al paladar y fáciles de digerir. O sea que es mínimo nomás el cambio que le hacen. Alimentos procesados. Son alimentos alterados por la adición o introducción de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y aditivos que cambian la naturaleza de los alimentos originales con el fin de prolongar su duración, hacerlos más agradables o atractivos. Ejemplo, verduras o leguminosas enlatadas o embotelladas, frutas en almíbar, pescados conservados en aceite, y algunos tipos de carnes y pescados procesados, tales como jamón, tocino, pescado ahumado, queso al que se le añade sal, etc. Los alimentos procesados, debido a la introducción de otras sustancias, son desbalanceados nutricionalmente. Su consumo excesivo puede dañar la salud. Bien, chicos, nos estamos aquí enterando de muchas cosas, ¿verdad? Aquí está el otro, alimento altamente procesados. ¿Quiénes son? Los ultraprocesados. Son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Estos productos se formulan en su mayoría a partir de ingredientes industriales que no suelen contener ningún alimento natural. El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar durables, altamente apetecibles y lucrativos. La mayoría de ellos están diseñados para ser consumidos como snack y bebidas, por sí solos o en combinación con otros productos similares. Ejemplos: sopas enlatadas o deshidratadas, sopas y fideos empaquetados,
o sea, los instantáneos, margarinas, cereales de desayuno, mezclas para pastel, papas fritas, bebidas gaseosas, jugos, galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, chocolates, fórmulas infantiles, leches para niños pequeños y productos para bebés, barra de energía, muchos tipos de panes, tortas, postres, pasteles, productos listos para calentar y muchos otros tipos de productos de bebidas y snack. Los alimentos ultraprocesados dañan la salud por las siguientes razones. 1. Son nutricionalmente desequilibrados. 2. Pueden generar adicción. 3. Son fáciles de consumir, por lo que pueden fácilmente desplazar a los alimentos naturales. 4. Se ofrecen a la venta de manera engañosa, pretendiendo imitar a los alimentos naturales. Bien, entonces yo me estoy dando cuenta que leyendo esto, una gran cantidad de mi familia consumen estos alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Y en la encuesta está. Cuando se menciona aquí en la encuesta, sí, nos gusta comer alimentos en azúcar, sal o grasa, y aquí mencionan galletas, caramelos, gaseosas, ¿verdad? Y el resultado ha salido de que 4 consumen, ¿verdad? 4 sí lo consumen, y lo consumen de 6 a 7 días todavía a la semana, imagínense, ¿no? Entonces, lo he marcado por esos alimentos ultraprocesados, y lo que encontré en la encuesta, ¿no? Bebidas gaseosas, caramelos, galletas, helados, chocolates, ¿no? Que son grasas también. Bien, este texto, su fuente es la Organización Panamericana de la Salud en el año 2020, ¿verdad? Aquí está la fuente confiable. Bien, entonces ya hemos leído, ya también subrayé, identifiqué, ¿no? Los datos que me son necesarios, y ahora voy a responder a la pregunta. Dice, de acuerdo a su procesamiento, ¿qué tipo de alimentos prefiere tu familia? Prefieren alimentos naturales y ultraprocesados. Bien. Segunda pregunta, ¿consideras que tienen una alimentación saludable? ¿Por qué? ¿Qué propones hacer para tener una alimentación saludable? Bueno, a la primera pregunta, no considero que tienen alimentos saludables mi familia. ¿Por qué? Porque también consumen alimentos ultraprocesados, ¿ya? ¿Qué proponemos hacer para tener una alimentación saludable? Propongo hacer un plan de acción de estilo de vida saludable, ¿verdad? Es lo que venimos haciendo en toda esta semana. Entonces, he tomado en consideración el plan de acción, ¿ya? Siguiente pregunta, ¿consideras que tienen una actividad física saludable? No. ¿Por qué? Porque no realizan ejercicios físicos, no, solamente una realiza una caminata, pero la mayoría no realiza, entonces por eso estoy colocando ahí, porque no realizan ejercicios físicos. ¿Qué propones hacer para promover una actividad física saludable? Por eso también propongo que en mi plan de acción se considere la actividad física para tener un estilo de vida saludable. O sea que mi plan de acción debe estar también, ¿no?, con los alimentos y la actividad física, los dos juntos, ¿no? Y eso es lo que estamos viniendo haciendo, ¿verdad? Bien, ahora en familia vas a reunirte a tus familiares e indícales que tendrán una asamblea familiar donde compartirás los resultados de las encuestas y reflexionarán al respecto. Bien, aquí vamos a empezar a desarrollar lo que es la meta y teniendo en cuenta nuestros criterios de evaluación, ¿ok? Antes de iniciar la asamblea, en una hoja vas a escribir los acuerdos de convivencia que proponen, ¿ya?, para asegurar el respeto mutuo entre todos y todas. Pídeles a tus familiares que también propongan algún acuerdo. Por ejemplo, ¿no?, pedir la palabra para hablar, escuchar atentamente a la persona que habla, guardar los celulares, ¿verdad? Hablar tomar la palabra y hablar con respeto, puede ser, ¿verdad? Entonces, todo ello lo van a hacer en una hoja, ¿ok? Luego, colócalo esa hoja en un lugar visible, ¿ok? Y esa hoja son los acuerdos de convivencia. Luego vas a compartirles los resultados de tu encuesta que has realizado, ¿ya? E indícales que es importante dialogar y reflexionar al respecto. Pídeles que respondan las siguientes preguntas. ¿Consideran que tienen una alimentación saludable? A ver, ellos qué te van a decir, ¿no? Luego le vas a decir por qué, que sustenten su respuesta, un sí o un no, pero por qué.
¿Qué proponen hacer para tener una vida saludable? A ver, ¿qué sugerencias vas a encontrar ahí para poder cambiar ese estilo de vida que no es nada saludable de repente, ¿no? La otra pregunta, ¿consideran que tienen una actividad física saludable? ¿Por qué? ¿Qué proponen hacer para promover una actividad física saludable? Bien, ya, pero recuerda que primero vas tú a decirles el resultado de tu encuesta ahí con tu tabla, con esa tabla que ahí colocaste todos los resultados, con esa tabla vas a decir los resultados, ¿ok? Y después ya vas a preguntarles y vas a escuchar con mucho respeto cada respuesta. Pídeles que respondan las preguntas teniendo en cuenta los acuerdos de convivencia, ¿verdad? ¿No? El que está hablando, sí, el resto debemos escuchar atentamente, ¿verdad? Y así, ¿no? Pedir la mano también para poder, pedir la palabra para poder también hablar, ¿no? Y los demás acuerdos que ustedes realizaron. Bien, entonces, felicitaciones, has realizado una asamblea familiar. Entonces ahora lo que vas a hacer es rellenar este cuadro en donde te vas a autoevaluar, ¿ya? Según lo que tú has realizado. Bien, este cuadro también, donde están estos criterios, se te ha presentado al inicio, ¿verdad? Y ahora lo vas a hacer. Bien, en la asamblea familiar, ¿el diálogo que promoviste permitió la reflexión sobre los hábitos de alimentación y actividad física en tu familia recogidos mediante una encuesta? Sí, ¿verdad? Sí, eso de hecho que lo tienes que haber hecho. En la asamblea familiar, ¿los acuerdos de convivencia fueron elaborados en conjunto? Como por ejemplo, un trato respetuoso, aquí también te dan otro ejemplo, ¿no? Ese acuerdo de convivencia lo han hecho entre todos juntos, ¿verdad que sí? Todos participaron, ¿no? Entonces, un check ahí. ¿Participaste en la construcción de acuerdos de convivencia para realizar la asamblea familiar? Teniendo en cuenta los deberes y derechos de cada miembro de la familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo hiciste? Un check también, ¿ya? Y respondes la pregunta, dice, al deliberar y consensuar los acuerdos familiares, ¿cumpliste con todos los criterios? Bueno, en este ejemplo que yo lo estoy poniendo, sí, ¿ya? ¿Cuál debes mejorar? Considero que ninguno, porque todo lo he realizado conforme me lo han mencionado, ¿ya? Entonces, si en alguno de los criterios aquí te ha salido un no, pues aquí debes sustentar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Debes mejorarlo? ¿No? Obviamente que sí, tienes que mejorar en algo que no te haya salido bien. ¿Qué harás para mejorarlo? Y aquí lo completas, ¿no? Bien, entonces luego vas a pasar a las preguntas de reflexión. Y para eso vamos a recordar la meta. Y la meta era realizar una asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física a partir de los datos de una encuesta y la construcción de acuerdos de convivencia en familia. Entonces, teniendo en cuenta la meta, vamos a responder estas preguntas de reflexión. Y es, ¿lograste realizar la asamblea familiar sobre sus hábitos de alimentación y actividad física? ¿Qué dificultades tuviste a realizar esta asamblea? ¿Cómo superaste esta dificultad? ¿Ya? Y eso lo vas a ir a completar. ¿Para qué te servirá la reflexión que hicieron en la asamblea familiar respecto a sus hábitos de alimentación y actividad física? ¿Para qué te va a servir, hijo? Hija, ¿para qué te va a servir? A ver, chicos, piénsenlo bien y ahí también lo responden. Bueno, pues esto sería todo en cuanto al trabajo de personal social.